Aquella mañana, el sol temprano se colaba por la ventana de la cocina, iluminando la mesa donde Zoraida recogía unos planos para salir. Daba un sorbo al café a medio hacer mientras llamaba hacia el dormitorio. «Lisandro, cariño, ¿puedo coger tu coche para ir a la obra cerca del distrito de Salamanca? El mío no tiene gasolina y voy a llegar tarde». Desde dentro, se oyó la voz adormilada de Lisandro. «Claro, cógelo. Las llaves están en la mesa». Zoraida cogió las llaves, se calzó los zapatos y bajó corriendo al garaje comunitario del edificio. Al abrir la puerta del coche, colocó la carpeta de planos en el asiento del copiloto. Pero justo cuando se inclinaba para abrocharse el cinturón de seguridad, algo brillante en la alfombrilla le llamó la atención y la hizo detenerse. Era un pendiente diminuto, pero tan brillante que casi le hirió la vista. Lo recogió y lo acercó a la luz. Un diseño en forma de lágrima, con una pequeña piedra incrustada, de estilo juvenil y femenino, muy del gusto de las chicas de 20 años. No era en absoluto su estilo. A ella no le gustaban las joyas recargadas. ¿Y esto qué es?, pensó, frunciendo ligeramente el ceño. Una vaga sospecha cruzó su mente, pero la descartó de inmediato. Lisandro era médico, en su coche entraban y salían pacientes constantemente. Era normal que alguien perdiera algo, ¿verdad? Pero aún así, era extraño. Zoraida guardó el pendiente en la guantera, y mientras arrancaba el motor, un escalofrío le recorrió la nuca, sin saber muy bien de dónde venía. Por la tarde, cuando Lisandro llegó a casa, ella dejó la cena en la mesa y le mostró el pendiente. «Lisandro, mira esto». Lisandro, que venía de lavarse las manos, se acercó. Lo miró de reojo, se detuvo medio segundo y luego se echó a reír. «Ah, eso. Es de una paciente. El otro día la llevé a casa después de una consulta y se le debió de caer». Zoraida lo miró fijamente. Sus ojos oscuros se quedaron quietos por un instante. «¿Una paciente mujer?». Lisandro asintió, con un tono tan normal que era difícil dudar. «Sí, una paciente de cirugía estética. Tuve que atenderla de urgencia y la llevé de vuelta a la clínica. No te preocupes por esas cosas, cariño. La gente se deja de todo en mi coche». Ella guardó silencio, creyéndole a medias. «No es que me preocupe, es por si lo busca y no lo encuentra». Durante el resto de la tarde, Zoraida intentó mantener una conversación alegre, pero la respuesta de Lisandro sobre la paciente se repetía en su cabeza como una grabación distorsionada. Sabía que Lisandro la quería, pero lo que sentía no eran celos. Era más bien un presentimiento, el presentimiento de una mujer que está a punto de perder algo que ni siquiera ha tenido tiempo de aferrar. Esa noche, mientras doblaba la ropa en el dormitorio, oyó el sonido de una notificación del móvil de Lisandro. Él estaba en la ducha y había dejado el teléfono sobre el escritorio. La pantalla se iluminó. Una inicial, luego dos. «N, ¿has vuelto ya? Te espero». Zoraida se quedó paralizada. Las dos letras, N, se veían tan claras como un cuchillo en sus ojos. En su mente resonó la excusa de Lisandro de esa mañana. Sintió una opresión en el pecho, pero no tocó el móvil, no lo abrió. Simplemente se quedó allí, mirando cómo la pantalla se apagaba lentamente. Pasó un minuto, luego dos. La puerta del baño se abrió. Lisandro miró rápidamente hacia el escritorio y al ver la pantalla del móvil apagada, pareció aliviado. Sin embargo, su mano tembló ligeramente al cogerlo. Solo un instante, pero no pasó desapercibido para Zoraida. «¿Ya has terminado de doblar la ropa?». «Sí, ya está», respondió ella, con una leve sonrisa, como si no hubiera visto nada. «Cuando termines de vestirte, bajo a preparar un zumo». Lisandro la miró con recelo por un momento. Zoraida se dio la vuelta y caminó con paso lento y normal. Pero por dentro, su mente era un torbellino de emociones. Duda, decepción, amargura y un dolor punzante. Esa noche, acostados uno al lado del otro, Lisandro la rodeó con el brazo para atraerla hacia él. Zoraida se quedó quieta, sin apartarse, pero con los ojos abiertos de par en par en la oscuridad. El sonido de una notificación volvió a sonar, muy suave, como si alguien enviara un mensaje tarde a propósito para probar una reacción. Lisandro se sobresaltó, retiró el brazo de la cintura de su mujer, cogió el móvil y se giró, dándole la espalda. «Voy a mirar un mensaje de un paciente y ahora duermo». Su voz sonaba tensa, poco natural. Zoraida cerró los ojos y suspiró. Un suspiro casi inaudible. Un nuevo capítulo de su vida había comenzado con aquel pequeño pendiente, esa pieza silenciosa bajo el asiento del copiloto, que sin embargo tenía el peso suficiente para arrastrar una larga cadena de dudas. Y esa noche, esa duda había despertado. A la mañana siguiente, el ambiente en el pequeño apartamento del distrito de Retiro era extrañamente tranquilo. Una calma que no se correspondía con lo que Zoraida sentía por dentro. Le preparó a Lisandro un vaso de leche caliente,
y se lo puso delante como cada día, pero su mirada ya no era la misma. Lisandro, sentado frente a ella, consultaba el turno de guardia en su móvil. «Esta noche tengo guardia, así que duérmete tú. No me esperes», dijo con voz monótona. «Vale, ten cuidado al ir», respondió Zoraida en voz baja, pero su corazón estaba inquieto, como si un hilo invisible se tensara cada vez más alrededor de su pecho. Todo en el ambiente, desde el mínimo fruncimiento de ceño de Lisandro hasta la forma en que evitaba su mirada, la llenaba de desasosiego. Al mediodía, mientras revisaba unos planos en su estudio, el móvil de Zoraida vibró insistentemente. Era Iria, su mejor amiga de la universidad, que nunca escribía si no era algo urgente. El primer mensaje decía: «Zoraida, tía, mira esto». A continuación, una captura de pantalla. La imagen era borrosa y oscura, pero se distinguía la silueta de un hombre alto y delgado ayudando a una chica a bajar de un coche. La hora en la esquina de la foto marcaba la 1:17 de la madrugada. El segundo mensaje de Iria apareció justo después. «Esta foto es de un grupo privado de WhatsApp del personal del Hospital del Sol. No te lo aseguro al 100%, pero esa espalda, esa postura, se parece un montón a tu marido». Zoraida se quedó helada, la mano le temblaba tanto que se le cayó el lápiz al suelo. Amplió la foto. Era borrosa, sí, pero esa postura, la forma en que el hombre inclinaba el hombro para sostener a la chica le resultaba dolorosamente familiar, casi grabada a fuego en su memoria de todas las veces que habían paseado juntos. La chica de la foto llevaba la bata azul oscuro del hospital, tenía el pelo largo y era menuda, parecida a la técnico que se llamaba Nerea. Zoraida sintió la garganta seca. Escribió rápidamente a Iria. «¿De dónde has sacado esa foto?» Iria respondió al instante. Su mensaje parecía escrito con urgencia. «Una amiga mía la ha guardado mientras cotillaban. He visto que era Nerea y te la he enviado. Mírala bien, Zoraida. ¿Tu marido no estaba de guardia anoche también?» Zoraida se quedó mirando la pantalla. Tardó unos segundos en poder teclear una respuesta. «Sí, es verdad». De repente, el sonido de la notificación de la noche anterior resonó en su cabeza. El mensaje que Lisandro había ocultado a toda prisa. Todas las piezas encajaron, y un escalofrío le recorrió la espalda. Esa tarde, cuando Lisandro volvió a casa para cambiarse antes de ir a su turno, Zoraida se apoyó en el marco de la puerta del dormitorio y lo observó durante un largo rato. Él abrió el armario, sacó una bata limpia y la dobló con cuidado en su mochila. Lisandro lo llamó suavemente. Él se giró, un poco sobresaltado. «¿Qué pasa, cariño?» Ella fue directa al grano. «Anoche, ¿hasta qué hora estuviste de guardia?» «Hasta la mañana», respondió Lisandro rápidamente. «Había muchos pacientes. Estuve a punto de morir de agotamiento». Zoraida asintió. Se acercó y le puso el móvil delante. En la pantalla estaba la foto que Iria le había enviado. «¿Este eres tú?» Lisandro miró la imagen. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal y luego los entrecerró, como si la estuviera analizando. Tras unos segundos, soltó una risa forzada. «Por favor, Zoraida, ¿de verdad te crees estas fotos borrosas?» «No es que me la crea, solo quiero que me lo expliques». Lisandro se frotó la frente. «Anoche tuvimos una cirugía tardía. Una compañera, Nerea, estaba mareada por la anestesia, y la ayudé a bajar del coche para que fuera a la sala de descanso. Es tan simple como eso. No te imagines cosas raras». Su voz sonaba lógica, profesional, familiar, pero esta vez, por alguna razón, no logró convencer a Zoraida. Lo miró profundamente a los ojos. «¿Estás seguro de lo que dices?» Lisandro le puso una mano en el hombro. «Por supuesto. Soy médico, no puedo andar haciendo tonterías». Esa frase, en lugar de tranquilizarla, encendió una pequeña llama en su interior. Intentó sonreír. «Vale, lo entiendo. Vete a trabajar, no llegues tarde». Lisandro sonrió y le dio un beso suave en la frente, un gesto que antes le calentaba el corazón, pero que hoy la hizo estremecerse. Se fue. La puerta se cerró y la casa quedó en silencio, un silencio tan profundo que podía oír su propia respiración. El móvil vibró de nuevo. Era Iria. «Zoraida, ¿estás bien?» «Estoy preocupada». Zoraida miró el mensaje durante un rato antes de responder. «Estoy bien, pero tengo miedo, Iri. Miedo de que el presentimiento de una mujer nunca se equivoca». Fuera, tras el cristal, el atardecer caía sobre la ciudad, dibujando largas vetas doradas, hermosas pero frías. Era la primera vez en su matrimonio que Zoraida sentía con tanta claridad una cosa. Lisandro le estaba ocultando algo, y no era algo pequeño. Aquella tarde, el cielo estaba plomizo. Nubes grises y bajas aplastaban la ciudad, haciendo que el ambiente fuera pesado.
Zoraida acababa de terminar una reunión con un cliente en el centro cuando recibió una llamada de doña Eulalia, su suegra. La voz de la mujer era la de siempre, afilada y con un deje de autoridad. Zoraida, ven a casa esta tarde. Tengo que hablar contigo. Zoraida se detuvo un par de segundos antes de responder. Sí, claro. En media hora estoy allí. Colgó, sintiendo una ligera inquietud en el pecho, muy parecida a la que sintió al encontrar el pendiente o al ver la foto de la noche anterior. Una serie de extraños sucesos se estaban conectando, uno tras otro, estrechando el cerco alrededor de su vida. Cuando Zoraida entró por la puerta de la casa de sus suegros, un chalet de 2 plantas, antiguo pero impecable, en el distrito de Chamartín, el aroma a fruta y el sonido de un cuchillo sobre una tabla de cortar llegaron desde la cocina. Dejó el bolso y llamó en voz alta. «Hola, Eulalia, ya estoy aquí». No hubo respuesta de su suegra. En su lugar, una voz femenina, joven y cantarina, respondió desde la cocina. «Doña Eulalia, ya he terminado de cortar la fruta». El cuerpo de Zoraida se tensó. Caminó rápidamente hacia la cocina. Allí, una escena hizo que su corazón se encogiera. Nerea, la chica de la foto, estaba de pie frente a la encimera, con el pelo recogido en una coleta alta, una camiseta blanca y el delantal de flores que la propia Zoraida le había regalado a su suegra cuando se casó. Nerea lavaba un cuenco de fresas como si fuera la hija de la casa de toda la vida. Doña Eulalia estaba a su lado, mirándola con una ternura desbordante. Al ver entrar a Zoraida, apenas le dedicó una mirada de reojo. «Ah, ya has llegado», dijo secamente. Nerea se giró y sonrió con una dulzura claramente impostada. «Hola, Zoraida. He venido a echar una mano». Zoraida no respondió de inmediato. Necesitó unos segundos para controlar su respiración, para forzar una sonrisa y para evitar soltar la pregunta que le quemaba en la garganta. «¿Qué haces tú aquí?» «Hola», dijo en voz baja. Doña Eulalia se secó las manos en un paño y se dirigió a ella con un tono a medio camino entre el reproche y la lección. «Te pasas el día trabajando. A veces tardas una semana en venir a verme. En cambio, Nerea es una chica buena y se preocupa por Lisandro. Ha estado ayudándome a limpiar la casa desde esta mañana». Zoraida miró a Nerea. Ella sonrió, con los ojos brillantes, pero en ese brillo había un destello de suficiencia. «Doña Eulalia me pidió que viniera a ayudarla para que la casa estuviera más alegre. Y de paso, le preparo un poco de arroz con leche», añadió Nerea. Zoraida sintió como si algo se rompiera dentro de ella, como un trozo de cristal. Doña Eulalia continuó, sin rodeos. «Zoraida, te pasas el día trabajando y descuidas a tu marido. Lisandro vuelve agotado de las guardias y no tiene a nadie a su lado. Menos mal que Nerea viene a ayudarme a cuidarlo, si no ya estaría enfermo». Cada palabra era como una aguja clavándose directamente en el corazón de Zoraida. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, esforzándose por mantener la calma. Doña Eulalia suspiró con aire de reproche. «Quiero decir que un hombre que trabaja duro necesita que lo cuiden. Veo que te preocupas demasiado por tu trabajo, y Lisandro necesita más atención. Te lo digo en serio, deberías reflexionar sobre tu papel». Nerea a su lado bajó la cabeza fingiendo timidez. «No diga eso, doña Eulalia, me da vergüenza. Yo solo ayudo un poquito». Zoraida observó la escena, y en ese instante sintió con una claridad hiriente, como un corte limpio y afilado, que estaba siendo reemplazada, poco a poco, en el seno de su propia familia política. Respiró hondo. «Eulalia, te pregunto en serio, ¿por qué dejas que una extraña entre en tu casa con tanta libertad?» Doña Eulalia puso los ojos en blanco. «¿Extraña? ¿Qué dices?» «Nerea es una chica adorable. Le tengo mucho cariño. Además, trabaja en el mismo departamento que Lisandro. Se llevan muy bien. Mírala, sabe cuidar de una familia mucho mejor que tú». Otro golpe, más profundo, más lento, más pesado. Zoraida miró a Nerea. Ella seguía con la cabeza gacha, fingiendo lavar la fruta, pero una ligera sonrisa se dibujaba en sus labios. Un escalofrío recorrió la espalda de Zoraida. Se dio cuenta de que aquello ya no era una sospecha. Dijo en voz baja: «Entiendo. Me voy ya. Si necesitas algo, llámame». Doña Eulalia hizo un gesto de desdén con la mano. «Sí, vete. Si falta algo, ya me ayudará Nerea». Zoraida se dio la vuelta, con los pies pesados como si llevara plomo. Justo al cruzar la puerta, oyó la voz suave de Nerea. «Doña Eulalia, ¿cojo también unas manzanas?» Esa frase fue como una bofetada, suficiente para que Zoraida se diera cuenta de que su lugar en esa familia estaba siendo usurpado, paso a paso. Salió de la casa y se quedó unos segundos en el jardín para recuperar la compostura. El teléfono vibró. Era Iria. Zoraida contestó, con la voz quebrada.
Iri, creo que ya no soy su mujer. Al otro lado, Iria guardó silencio unos segundos y luego dijo, con voz preocupada, me temo que esto es más grande de lo que piensas, Zoraida. El viento sopló, arrastrando el olor a hojas secas. Zoraida apretó los puños. Sabía que esto era solo el principio. Esa noche, Zoraida se sentía completamente agotada por dentro. Al volver de casa de su suegra, se sentó sola en el salón durante casi una hora. La luz amarilla y tenue proyectaba su sombra en la pared, una sombra tan alargada que dolía solo de mirarla. El móvil de Lisandro mostró una notificación. Calendario de guardias. Zoraida lo miró durante un largo rato, luego se levantó y cogió las llaves del coche. Se susurró a sí misma. Tengo que verlo con mis propios ojos, saberlo por mí misma. No puedo seguir adivinando. Condujo hasta el hospital donde Lisandro estaba de guardia. El cielo ya se había oscurecido y la niebla empezaba a cubrir la carretera. El Hospital del Sol, en el centro de la ciudad, seguía iluminado, y el sonido lejano de una ambulancia hacía el ambiente aún más frío. Zoraida aparcó y entró en el vestíbulo principal. Sabía perfectamente que la sala de descanso de la unidad de Lisandro estaba al final del pasillo, junto a la sala de preparación de medicamentos. La luz del pasillo parpadeaba ligeramente, y cada uno de sus pasos resonaba como si llamara a la puerta de la verdad. Cuando se acercó, una luz cálida y amarillenta se filtraba por la rendija de la puerta de la sala, en agudo contraste con la opresión que sentía en el pecho. Justo cuando iba a llamar, oyó un sollozo ahogado desde dentro. Era la voz de Nerea, sin duda alguna. Lisandro, estoy tan cansada. La voz de Nerea temblaba, ahogada, como si contuviera las lágrimas. De verdad, estoy agotada. Solo quiero apoyarme en ti. Zoraida se quedó paralizada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Desde dentro, la voz de Lisandro sonó, grave y tranquilizadora, con el mismo tono que usaba para calmar a Zoraida cuando ella tuvo miedo en sus primeros días como su esposa. Tranquila, yo me encargo de todo. Estoy aquí. Te cuidaré. No llores más. Cada palabra era una puñalada directa al corazón de Zoraida, cada una certera. No podía ver lo que ocurría dentro, pero sus voces eran suficientes para dibujar una imagen tan clara que le oprimía el pecho. Zoraida se apoyó en la pared, apretando el asa de su bolso, con la respiración entrecortada. Quería irrumpir, quería preguntarles directamente. ¿Qué estáis haciendo? Pero sus pies parecían pegados al suelo. Una parte de ella todavía se aferraba a la última pizca de calma. Sabía que si entraba en ese momento, si lo veía con sus propios ojos, podría no soportarlo. Una joven enfermera llamada Alba pasó por allí y al verla de pie preguntó, «Zoraida, ¿buscas a Lisandro?» Zoraida se sobresaltó ligeramente. Negó con la cabeza y forzó una sonrisa. «Ah, no. Venía a traerle algo, pero parece que está ocupado. Ya me voy». La enfermera la miró unos segundos con una expresión de cierta lástima y siguió su camino. Zoraida permaneció allí, inclinando la cabeza como para oír mejor. Dentro, se oyó el suave arrastrar de una silla, los sollozos de Nerea, y luego la voz de Lisandro en un susurro. «Otra vez no has dormido. Luego te daré algo para que descanses». Nerea respondió con voz débil, «Con que estés a mi lado ya me siento mejor». Zoraida se mordió el labio hasta sentir el sabor salado de la sangre. Levantó la vista al techo, tratando de normalizar la respiración. Su corazón latía con fuerza en la garganta. Retrocedió un paso y luego otro, hasta que la distancia con la puerta fue suficiente para no oír más sus susurros. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia las escaleras. Cada paso parecía arrancar una capa de piel de su alma, dejándola en carne viva. Al llegar al segundo piso, su teléfono sonó. Era Iria. Contestó, con la voz perdida. Estoy en el hospital». Iria preguntó con urgencia. «¿Lo has visto ya? ¿Ha pasado algo?» Zoraida se agarró a la barandilla, respirando hondo. «Lo he oído todo». «¿Qué has oído?», insistió Iria. Zoraida cerró los ojos, conteniendo el aliento. «Lo he oído consolarla». Al otro lado de la línea hubo un silencio de varios segundos. Luego, Iria dijo, con la voz quebrada pero firme, «Cálmate. No hagas nada ahora. Actúa como si no hubieras oído nada. Me temo que esto aún no ha llegado a su punto álgido». Zoraida se apoyó en la pared, con los dedos temblando. «No sé cuánto más podré aguantar, Iria». «Aguanta un poco más», respondió Iria. «Tienes que ver el cuadro completo. No te precipites». Zoraida colgó. Se quedó inmóvil en el rellano durante un buen rato, donde el viento que entraba por una pequeña ventana traía el familiar olor a desinfectante. Volvió a mirar hacia el pasillo de arriba, donde estaban Lisandro y Nerea. Luego se dio la vuelta,
no por debilidad, sino porque sabía que esta tormenta era solo el preludio. Salió del hospital con el corazón pesado como una piedra, pero en sus ojos había un pequeño destello de luz. La luz de una mujer que comenzaba a reconocer la verdad y a prepararse para lo que estaba por venir. Desde aquella noche, frente a la puerta de la sala de descanso, Zoraida se volvió más silenciosa. No lloraba, pero su silencio era tan denso que la asfixiaba a ella misma. Llegó su cumpleaños, un día que en años anteriores Lisandro siempre había preparado con flores, una cena especial y fotos para el recuerdo. Pero este año todo era diferente. Por la tarde, su madre la llamó con su voz cálida de siempre. «Hija, ¿vas a venir a vernos esta noche? Hemos preparado algo de cena». Zoraida sonrió, pero su voz era apenas un susurro. «Me quedaré en casa esperando a Lisandro, mamá. Seguramente vendrá cuando termine su turno». «Bueno, mientras tú seas feliz, es lo que importa», dijo su madre suavemente. «Feliz cumpleaños por adelantado, cariño». «Gracias», mamá respondió, con un nudo en la garganta. Colgó y miró la mesa del comedor. 2 platos, 2 juegos de cubiertos, 3 platos sencillos que ella misma había cocinado y un pequeño pastel en el centro con una vela aún sin encender. Miró el reloj. Las 8 de la noche. Se sentó en el sofá y le envió un mensaje a Lisandro. «Cariño, ¿vas a volver pronto esta noche?» No hubo respuesta. Los minutos pasaron, luego las horas. A las 10:30, Zoraida se levantó y empezó a caminar por la habitación. Estaba inquieta, pero intentaba convencerse de que Lisandro simplemente estaba ocupado con el trabajo. Exactamente a las 11 sonó la llave en la cerradura. Se detuvo. Lisandro entró quitándose la bata de médico mientras decía con voz cansada: «Ya estoy en casa». Zoraida se acercó, dispuesta a preguntarle si estaba cansado, pero al estar cerca, percibió un perfume extraño, dulce y juvenil, que no era el suyo ni ninguno de los que Lisandro usaba. El olor estaba impregnado en el cuello de su camisa, como si alguien hubiera estado muy cerca de él. Lo miró y dijo en voz baja pero cortante: «Hoy vuelves tarde». Lisandro forzó una sonrisa, evitando su mirada. «Una urgencia. Estuve tan ocupado que me dejé el móvil en la sala de descanso». Justo cuando terminaba de hablar, la pantalla de su móvil en el bolsillo se iluminó con una notificación. En la pantalla se leía claramente: «¿Ya has llegado a casa?» Estaba preocupada. N. En ese instante, el corazón de Zoraida se detuvo un latido, como si una mano invisible se lo estrujara. Lisandro apagó la pantalla rápidamente y se guardó el móvil en el bolsillo. «Es un mensaje de trabajo. No es nada», dijo apresuradamente. Zoraida lo miró durante un largo rato. Sus ojos ya no estaban húmedos como antes. No había lágrimas, solo un vacío inmenso. Se dio la vuelta y dijo suavemente: «He preparado la cena, pero ya estará fría». «Déjalo para mañana. Estoy muy cansado», dijo Lisandro, colgando la bata en una silla. Zoraida se quedó inmóvil. Su espalda temblaba ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. «Hoy es mi cumpleaños». Lisandro se sobresaltó y se giró. «Ah, Dios mío, lo he olvidado. Lo siento, cariño. Otro día lo celebramos, ¿vale?» «Lo he olvidado». Esas palabras fueron como una cuchilla helada. Zoraida no lo culpó ni dijo nada más. Simplemente se acercó a la mesa, encendió una cerilla y prendió la pequeña vela. La llama parpadeante se reflejó en sus ojos cansados, sin flores, sin felicitaciones, sin abrazos. Solo ella y una vela solitaria. Lisandro se quedó de pie detrás, sin acercarse. «Vete a dormir pronto». «Yo me voy a duchar», dijo superficialmente. La puerta del baño se cerró, y el salón quedó sumido en un silencio aterrador. Zoraida miró la vela durante unos segundos. Luego se inclinó y la sopló suavemente. La llama se extinguió tan rápido como si su cumpleaños nunca hubiera existido. En la oscuridad no derramó ni una lágrima, ni una. Pero su silencio fue el momento más doloroso de todos. Murmuró para sí misma, con una voz como un susurro de viento: «No todos los cumpleaños tienen que ser felices». Luego se levantó y empezó a recoger la mesa, plato por plato, como si estuviera recogiendo los pedazos rotos de su corazón. En el baño, el sonido del agua cayendo sobre los azulejos era constante, y en su corazón, algo se rompía una vez más. Al mediodía siguiente a su cumpleaños, Zoraida fue a trabajar con una expresión extrañamente serena. No estaba enfadada, ni irritable, ni triste. Simplemente, silenciosa. Un silencio que hizo que sus compañeros de la oficina la miraran de reojo sin atreverse a preguntar. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Iria, con su carácter directo y temperamental, estaba frente al café del lago. Iba a comprar algo para llevar a la oficina cuando de repente se detuvo en seco. Justo en una mesa junto al ventanal, Nerea estaba sentada frente a Lisandro. Llevaba un vestido blanco,
y, con una cucharilla, le daba de comer un trozo de tarta a Lisandro como si fueran una pareja de enamorados de toda la vida. Iria abrió los ojos como platos. «No me lo puedo creer», susurró. Lisandro no solo no se apartaba, sino que se inclinaba para que Nerea le limpiara una miga del labio. Incluso Nerea le dio un pellizco juguetón en la manga de la camisa, riendo tontamente. La intimidad en sus miradas era innegable. Iria, de pie fuera, temblaba de rabia. Estos dos no tienen vergüenza, pensó. Sacó rápidamente el móvil. A ver si ahora podéis negarlo. Se escondió en una esquina y grabó un video claro. Nerea dándole tarta, Lisandro sonriendo y pasándole la mano por la cabeza con gesto protector. Cuando terminó, se lo envió a Zoraida con un mensaje. «Zoraida, mira esto». «Lo siento, pero tenía que grabarlo». Minutos después, el móvil de Zoraida vibró. Abrió el vídeo y lo vio. No hubo exclamaciones ni jadeos ni una sola lágrima. Sus ojos se detuvieron un largo rato en el momento en que Lisandro se inclinaba para que Nerea le limpiara el labio. Un silencio pesado como una piedra. Rebobinó el video una segunda vez y luego una tercera. Después, lo guardó en una carpeta separada llamada «Para más tarde». Dejó el móvil sobre la mesa y respiró hondo. No lloró. No tembló. Se levantó, se sirvió un vaso de agua y bebió a pequeños sorbos. Algo en su interior acababa de cambiar. Ya no era ese dolor que la ahogaba. En su lugar, una lenta lucidez cubría su corazón, frío como la superficie de un lago al amanecer. El teléfono sonó. Era Iria. Zoraida contestó. «Lo he visto». La voz de Iria sonaba crispada. «¿No estás enfadada, Zoraida?» Le estaba dando de comer en la boca en mitad de la cafetería. Zoraida dejó el vaso. Su voz era sorprendentemente tranquila. «Claro que estoy enfadada, pero ya no me quedan lágrimas para llorar. La gente siempre dice que soy buena, pero no soy tonta». Iria guardó silencio unos segundos. «¿Y qué piensas hacer?» Zoraida se acercó a la ventana y miró la calle, donde los coches fluían como un río interminable. Dijo lentamente, con cada palabra clara. «Voy a observar. Dejaré que se confíen, que cometan errores. Y entonces actuaré». Iria inspiró con fuerza. «Tía, me das escalofríos. Has cambiado, Zoraida». «Todo el mundo cambia cuando le traicionan», Iri dijo Zoraida, con una voz suave pero afilada. Colgó y volvió a su escritorio. Nadie sabía que en su mirada serena había un destello de determinación que antes no tenía. Esa noche, cuando Lisandro llegó a casa, preguntó con indiferencia. «¿Estás cansada hoy, cariño?» Ella sonrió muy levemente. «Estoy bien. ¿Y tú? ¿Has tenido un viaje cansado?» «Lo de siempre», dijo él, quitándose el reloj y bostezando. «Voy a ducharme». Zoraida observó su espalda mientras entraba en el baño. En el momento en que la puerta se cerró, su mirada se volvió más fría que nunca. No por odio, sino porque había alcanzado esa fase crucial de una mujer traicionada. Ya no lloraba. Ya no esperaba. Solo observaba y se preparaba. Y Lisandro aún no lo sabía. Pero la tormenta que él mismo había creado ya estaba empezando a formarse. Aquella tarde, el cielo de Madrid tenía un aire inusualmente sombrío. El viento soplaba entre las copas de los árboles, arrastrando el calor residual del mediodía y haciendo que el ambiente fuera sofocante. Zoraida volvió a casa antes de lo habitual, no porque quisiera sorprender a su marido, ni porque lo echara de menos. Simplemente quería volver a casa, a un lugar que una vez fue suyo, pero que últimamente, cada vez que entraba, le parecía tan ajeno como la casa de otra persona. Aparcó frente al portal y bajó. Justo cuando iba a abrir la puerta, oyó una risita procedente del interior. Una risa muy familiar, con ese tono dulce y deliberadamente suave al final de cada frase. Era la voz de Nerea. La puerta de casa se abrió, y tal como su instinto de esposa le había advertido, Nerea fue la primera en aparecer. Llevaba una camiseta ajustada, el pelo recogido en una coleta alta y un bolso rosa en la mano. Salió con una naturalidad pasmosa, como si aquella fuera su casa. Al ver a Zoraida de pie en la puerta, se detuvo medio segundo y luego esbozó una sonrisa tan dulce que resultaba empalagosa. «Hola, Zoraida, ¿ya has vuelto?» Estaba ayudando a Lisandro a ordenar un poco. La casa estaba un poco desordenada, y le he echado una mano para terminar antes. Ordenar, en la casa de Zoraida. Zoraida se quedó quieta, sin avanzar ni retroceder, simplemente mirándola. Su mirada era tranquila pero fría y afilada como el cristal. Nerea sujetó el bolso con ambas manos como si temiera que se le cayera. Sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro. «Solo he ayudado un poco», repitió Nerea, con la voz más baja. Zoraida no respondió, ni asintió ni negó. Solo la miró con una expresión que cualquier mujer entendería. Le estaba preguntando con la mirada.
¿Desde cuándo te he dado yo permiso para entrar aquí? En ese momento, Lisandro apareció detrás de Nerea. Llevaba una camiseta sencilla y el pelo todavía un poco húmedo, probablemente recién duchado. Al ver a su mujer en la puerta, su rostro cambió de color. «Zoraida, has vuelto pronto», dijo, con una evidente voz de pánico. Zoraida lo miró directamente. Su voz era tan plana como una línea recta. «¿Es extraño que vuelva a mi propia casa?» Nerea bajó la mirada, fingiendo ajustar la correa del bolso para evitar la mirada de Zoraida. Lisandro tragó saliva. Su voz tartamudeaba ligeramente. Le pedí a Nerea que viniera a ayudarme con una cosa. He estado reorganizando unos muebles en el despacho y... Zoraida lo interrumpió. Su voz bajó de tono, pero se volvió increíblemente afilada. Has pedido a una extraña que ordene la casa mientras yo sigo viva. La casa se sumió en un silencio incómodo. Solo vine a ayudarle un momento, murmuró Nerea. Zoraida la miró sin levantar la voz, pero con una mirada que helaría la sangre a cualquiera. ¿Pasearte por el dormitorio de otra persona es ayudar? Nerea se puso nerviosa y balbuceó. Solo estaba doblando la manta. Lisandro intervino rápidamente. No lo malinterpretes. Estaba moviendo unas cajas pesadas en el despacho y le pedí a Nerea que me ayudara. Como no avisaste de que volvías antes. ¿Y hasta cuándo pensabas ocultármelo?, preguntó Zoraida sin rodeos. Lisandro se quedó sin palabras. No esperaba una pregunta tan directa. Zoraida dio un paso más, plantándose frente a los dos. ¿Traes a alguien a mi casa sin consultarme primero? Lisandro abrió la boca, pero no logró articular una frase completa. No entendía por qué Zoraida estaba tan tranquila hoy. Esa calma le preocupaba más que cualquier enfado. Nerea, tímidamente, dijo en voz baja. «Mejor me voy para que podáis hablar». Inclinó la cabeza a modo de saludo y se deslizó junto a Zoraida. Al pasar, le lanzó una mirada rápida, llena de defensa y un toque de miedo. Zoraida ni siquiera la miró. La puerta se cerró detrás de Nerea, y en la casa solo quedaron ellos dos. Lisandro intentó forzar una sonrisa. «No exageres las cosas. Solo ha venido a ayudar un poco. No es para tanto». Zoraida se quitó el bolso y lo dejó sobre la mesa. Sus movimientos eran lentos pero llenos de contención. «Se te da muy bien dar explicaciones, pero tus actos no se corresponden con tus palabras. ¿Estás dudando de mí?», preguntó Lisandro, con un ligero tono de irritación. No respondió Zoraida directamente. «Ya no dudo». Lisandro frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Zoraida miró profundamente a los ojos de su marido, una mirada tan fría que Lisandro tuvo que apartar la vista. «Quiero decir que he empezado a estar segura». No gritó, no lloró, no reprochó. Pero fue precisamente esa calma la que hizo que a Lisandro le recorriera un sudor frío. Zoraida cogió sus llaves de la mesa, entró en su habitación y cerró la puerta. Lisandro se quedó fuera, sintiendo una inquietud profunda, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Y no tenía ni idea de que esto era solo el segundo acto del conflicto. El puente de la paciencia en el corazón de Zoraida comenzaba a agrietarse. A la mañana siguiente, mientras ordenaba unos documentos en su despacho, Zoraida recibió una llamada de su suegra, doña Eulalia. La voz de la mujer era extrañamente suave, como si intentara fingir preocupación. «Zoraida, ¿vienes a cenar a casa esta tarde? He preparado los platos que te gustan, para que la familia se reconcilie, ¿entiendes?». Zoraida miró la pantalla del teléfono unos segundos antes de responder. «Sí, iré». Doña Eulalia, visiblemente contenta, añadió rápidamente. «Entonces te espero. Ven pronto». Zoraida colgó y dejó el teléfono suavemente sobre la mesa, sin ninguna expresión en el rostro. Pero en su interior, sabía que esa cena no iba a ser tan simple. Por la tarde, Zoraida llegó a casa de su suegra, la casa que una vez consideró su segundo hogar. Apenas entró en el jardín, oyó risas y conversaciones desde dentro. Cuando se quitó los zapatos y entró en el salón, la primera imagen que vio le cortó la respiración. Nerea estaba sentada en el centro de la mesa. No solo eso, llevaba puesto el delantal de la casa y le servía comida a doña Eulalia, con una sonrisa radiante. «Coma, coma mientras está caliente, doña Eulalia. Este plato lo he cocinado yo». «¡Ay, qué maravilla!», exclamó doña Eulalia. «Esta chica es un encanto. Cocina de maravilla y cuida de Lisandro en todo, no como otras que están todo el día ocupadas». Al decir la última frase, miró directamente a Zoraida. Lisandro estaba sentado al lado de Nerea, con el rostro un poco tenso, pero no dijo ni una palabra para defender a su mujer. Zoraida se quedó inmóvil unos segundos y luego sonrió. Una sonrisa tan leve que parecía no tener emoción, pero que hizo que el ambiente se tambaleara. «Hola, Eulalia, llego un poco tarde». «Entra», dijo doña Eulalia con un gesto de la barbilla. «Nadie te estaba esperando». Zoraida se acercó a la mesa.
Justo cuando iba a dejar el bolso en una silla, Nerea se levantó solicitamente. «Zoraida, siéntate aquí. Te dejo el mejor sitio». Lo dijo, pero su mirada estaba llena de una evidente suficiencia. Zoraida se sentó sin responder. Miró la cena. Todos los platos que ella solía cocinar para la familia, hoy los había preparado Nerea. Doña Eulalia cogió un trozo de estofado de ternera y lo puso en el plato de Nerea con voz cariñosa. «Come mucho, hija. Cuidar de Lisandro te deja agotada». «Sí, bueno, ya estoy acostumbrada a cuidar de Lisandro», respondió Nerea con una sonrisa. Zoraida escuchaba cada palabra con los oídos zumbando, pero su rostro permanecía impasible. Doña Eulalia pasó a la comparación directa, con voz llena de insinuaciones. «Zoraida, deberías aprender un poco de ella. Una mujer tiene que saber cuidar de su hogar, estar detrás de su marido para apoyarlo, como hace Nerea. Cada uno tiene su forma de vivir», Eulalia dijo Zoraida, sirviéndose un poco de verdura. «Yo no obligo a nadie a ser como yo». «Pero una esposa tiene que saber cómo retener a su marido», replicó doña Eulalia con dureza. «Si no, vendrá otra y te lo quitará sin que te des cuenta». El ambiente se congeló. Lisandro bajó la cabeza, incómodo. «Mamá, no te pases». «¿Qué me paso? Digo la verdad», le espetó su madre. Nerea, cogiendo los cubiertos, fingió vergüenza. «No culpe a Zoraida, doña Eulalia. Está muy ocupada, y a veces no se fija en los pequeños detalles». La frase fue como una bofetada para Zoraida, pero ella mantuvo su fina sonrisa. «Tienes razón. Estoy muy ocupada. A veces no tengo tiempo para hacer el trabajo de otras». Nerea se tensó ligeramente. Se dio cuenta de que cada palabra de Zoraida, aunque suave, era increíblemente afilada. Doña Eulalia continuó con sus elogios. «¿Ves, Lisandro? Qué chica tan encantadora y buena. Ya la considero como de la familia». Luego se giró hacia Zoraida. «Fíjate en Nerea. Es el modelo perfecto de mujer de familia». Zoraida levantó su vaso de agua, entrecerrando los ojos como si observara una obra de teatro mal interpretada. «Sí, ya lo veo». Esa sonrisa fugaz hizo que Nerea se sintiera incómoda. No sabía por qué, pero la forma en que Zoraida sonreía la inquietaba, como si estuviera a punto de hacer algo mal. La cena, que se suponía que iba a ser de reconciliación, se convirtió en un campo de batalla donde cada palabra, cada mirada, era un cuchillo escondido bajo la mesa. Nerea cogió un trozo de pescado y se lo acercó a Lisandro. «Come, cariño. He hecho este plato exactamente como a ti te gusta». Lisandro retiró la mano ligeramente, mirando de reojo a Zoraida. Pero Zoraida solo sonrió. Una sonrisa que heló el ambiente de la mesa. «Sírvele tú. Yo no me meto». Lisandro se sonrojó incómodo. «No hace falta. Ya me sirvo yo». Nerea dejó los cubiertos rápidamente, avergonzada. «Yo. Solo quería ayudar». «Se está preocupando por Lisandro», intervino doña Eulalia. «No te pongas celosa». «¿Cuándo he parecido celosa, Eulalia?», preguntó Zoraida suavemente, mirando a su suegra. Dejó los cubiertos sobre la mesa, con la espalda recta y una voz tan suave como el viento. «No te preocupes. Quien quiera quedarse con Lisandro, que se lo quede». Toda la mesa se quedó en silencio. Lisandro levantó la vista, mirando a su mujer con desconcierto. «Zoraida, ¿qué estás diciendo?». Zoraida sonrió, pero su sonrisa era tan fría que daba escalofríos. «Quiero decir que ya no voy a competir por nada». Una frase que parecía el preludio de una tormenta. «¿Pero cómo te atreves a hablar así?», dijo doña Eulalia, indignada. Zoraida se levantó y se alisó la ropa. «Ya he terminado de cenar. Con permiso, me voy». Sin gritos, sin lágrimas, sin reproches. Pero fue precisamente esa calma llena de dignidad la que dejó a todos desconcertados. Zoraida se fue, dejando atrás una cena llena de elogios falsos, hipocresía y la genuina confusión de los que se quedaron. Nerea, por su parte, apretó inconscientemente una servilleta de papel. Su sonrisa había desaparecido por completo. La serenidad de Zoraida la preocupaba. Una preocupación sin nombre, pero suficiente para inquietarla. El ambiente en la cena se volvió insoportable después de que Zoraida se levantara para irse. Sin embargo, apenas había dado unos pasos cuando oyó el sonido metálico de una cuchara al caer al suelo. Zoraida se giró. Nerea estaba de pie junto a Lisandro, con una mano en el pecho y la otra apoyada en la mesa como si estuviera a punto de perder el equilibrio. Era una actuación evidente. «Dios mío, ¿estás bien, hija?», gritó doña Eulalia levantándose de un salto. «Lisandro, sujétala». Lisandro, nervioso, iba a extender el brazo para ayudarla, pero Nerea ya se había inclinado hacia él, como si quisiera caer en sus brazos. Pero en una fracción de segundo, Zoraida se movió rápidamente y colocó su mano frente al pecho de Lisandro.
impidiendo que Nerea se abalanzara sobre él. En su lugar, fue Zoraida quien la sujetó para que no cayera. La situación se invirtió, sorprendiendo a Nerea, cuyo rostro palideció. Zoraida se agachó para recoger la cuchara y le susurró, tan bajo que solo ellas dos pudieron oírlo. «Ten cuidado, una caída de verdad duele». El corazón de Nerea se detuvo. No entendía cómo una frase tan suave como el viento podía helarle el cuerpo entero, como si Zoraida pudiera ver a través de todas sus capas de falsedad. Nerea tembló ligeramente e intentó forzar una sonrisa. He sido muy torpe. Pero su mirada evitaba la de Zoraida. Doña Eulalia, al ver la escena, se giró para regañarla de inmediato. «Zoraida, ¿qué le has dicho? Esos celos tuyos son inaguantables». Zoraida se giró lentamente, con una voz suave pero afilada. «¿Celos, Eulalia? Solo le he dicho que tenga cuidado. Caerse delante de la familia queda muy feo». La respuesta dejó a doña Eulalia sin palabras, incapaz de encontrar un motivo para seguir discutiendo. Lisandro miró a su mujer, sintiendo un peso en el corazón. La calma de ella le inquietaba tanto que apretó los puños bajo la mesa. Zoraida los miró a todos, uno por uno. Su mirada no expresaba ira ni dolor, solo una frialdad que helaba la sangre. Luego se irguió y dijo suavemente, «Si no hay nada más, me gustaría hacer un anuncio». «¿Qué más vas a armar ahora?», dijo doña Eulalia, cruzándose de brazos. Zoraida sonrió, una sonrisa que silenció a toda la mesa. «Nada. Solo quería deciros que esta noche tengo un regalo para toda la familia». Nadie entendía de qué hablaba, pero su rostro sereno y esa sonrisa sutil hicieron que a Nerea se le erizara el vello. Inconscientemente, se agarró a la manga de Lisandro. «¿Lisandro qué? ¿Qué ha querido decir con eso?» Lisandro tragó saliva, tratando de parecer tranquilo. «No te preocupes, solo lo dice por decir». Pero en realidad, su corazón latía desbocado. Zoraida no respondió a nadie. Simplemente inclinó la cabeza a modo de despedida y se dio la vuelta para irse. El sonido de sus tacones resonaba en el pasillo, firme y decidido, pero cada paso parecía aplastar el pecho de los que se quedaban. Doña Eulalia resopló. «Esa chica cada vez es más insolente. Te lo digo en serio, Lisandro, ya no la soporto». «No se enfade», doña Eulalia dijo Nerea fingiendo pena. «Quizá está muy estresada». «Basta ya, dejad de hablar», gritó Lisandro levantándose bruscamente. Salió corriendo hacia la puerta, como si quisiera seguirla, pero se detuvo en el jardín, sin saber cómo enfrentarse a su mujer. Para entonces, Zoraida ya estaba subiendo a un taxi, sin mirar atrás. La puerta del coche se cerró con un clic, como si cerrara para siempre el papel que una vez había intentado desempeñar en la familia de su marido. Dentro de la casa, la atmósfera era tan pesada que todos sentían un nudo en el estómago, aunque nadie lo admitiera. Nerea se abrazó los brazos, temblando ligeramente. «Doña Eulalia, su mirada me da mucho miedo». «¿Miedo de qué?», resopló doña Eulalia. «¿Qué te va a hacer mientras yo esté aquí?» «No lo sé». Nerea apretó las manos. Pero su sonrisa es muy extraña, como si lo supiera todo. Doña Eulalia intentó disipar la inquietud que sentía. «No pienses tanto, solo se está haciendo la interesante». Pero sus ojos no dejaban de mirar hacia la puerta, como si temiera que algo estuviera a punto de ocurrir. Lisandro, de pie en el porche, con las manos apoyadas en la barandilla, sentía el corazón latir con fuerza, como si presintiera un derrumbe inminente. Se preguntó a sí mismo, «Zoraida, ¿qué piensas hacer?». Pero la pregunta quedó sin respuesta. Solo la imagen serena del rostro de su mujer y su reciente sonrisa se repetían en su mente como un mal presagio. Aquella noche, la casa estaba tan silenciosa que se podía oír claramente el tic-tac del reloj de pared. Zoraida no llamó a nadie. Simplemente se sentó en el salón, esperando a que todos fueran llegando. Cerca de las 8, se oyó el arrastrar de las zapatillas de doña Eulalia, seguida de Lisandro y Nerea, que venían detrás. «¿De verdad querías hablar de lo de esta tarde?», preguntó doña Eulalia, cruzándose de brazos. «Estamos todos muy cansados, Zoraida». Zoraida inclinó ligeramente la cabeza, con un tono despreocupado. «Solo quería enseñaros el regalo, nada más». Al oír la palabra regalo, Nerea apretó instintivamente la manga de Lisandro. Su corazón latía con fuerza, no sabía si de frío o de miedo. Lisandro intentó mantener la voz firme. «¿Qué más vas a hacer? No te pases de la raya». Zoraida no respondió. Se agachó, cogió una carpeta gruesa del bolso que había dejado junto al sofá y la dejó sobre la mesa de madera. El sonido sordo del impacto resonó en la silenciosa habitación, sobresaltando a los tres. «¿Qué es eso? ¿La demanda de divorcio?», entrecerró los ojos doña Eulalia. Lisandro respiró hondo, apretando los puños. Claramente,
Él también pensaba lo mismo. Pero Zoraida se sentó tranquilamente en una silla y dijo con suavidad: «No es una demanda de divorcio. Esto es mucho más importante». Los tres se quedaron helados. Zoraida abrió la carpeta. En la primera página, el logo de un hospital destacaba sobre unas letras grandes. Acta de confirmación de infracción del Código Ético Profesional. Hospital del Sol. El ambiente se congeló al instante. «Zoraida, ¿qué has traído?», dijo doña Eulalia, con el rostro pálido. Zoraida giró el papel para que pudieran leerlo claramente. «Este es el reglamento disciplinario del hospital donde trabaja Lisandro. En él, el artículo 4b establece que cualquier médico que mantenga una conducta íntima que afecte a la imagen del hospital con personal interno será suspendido durante 6 meses y no podrá ser considerado para ascensos durante 5 años». Su voz era monótona, sin énfasis, pero cada palabra golpeaba sus oídos como un martillo. «¿Me estás amenazando con esto? ¡Estás loca!», gritó Lisandro levantándose de un salto. Zoraida no lo miró. Pasó a la segunda página. «Aquí, el hospital exige pruebas para verificarlo, así que ya las he preparado». Metió la mano en el bolso, sacó un pequeño pendrive plateado y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. Al verlo, las piernas de Nerea flaquearon y tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla. ¿De dónde has sacado eso?», tartamudeó. Zoraida se giró hacia ella con una sonrisa extrañamente amable. «Ah, el video que me envió Iria. Se os ve muy bien». La escena en la que le das tarta a Lisandro en el Café del Lago a las 3 de la tarde. A Nerea, al ser descubierta, se le fue el color de la cara. Le temblaban tanto las manos que se clavaba las uñas en la piel. «¿De verdad hiciste una estupidez así, Lisandro?», dijo doña Eulalia, mirando a su hijo y luego al pendrive, con la voz ahogada. Lisandro, pálido, intentó mantener la compostura. «Mamá, no la escuches. Solo éramos compañeros tomando algo. Zoraida está inventando todo esto para hundirme». «Si solo erais compañeros, coge este pendrive y llévalo tú mismo al hospital», dijo Zoraida, cruzándose de brazos con una mirada fría como el agua. «Yo no te lo impediré». Lisandro se quedó rígido. Miró el pendrive como si fuera un cuchillo en su cuello. «¿Qué pasa? ¿No te atreves a cogerlo?», inclinó la cabeza Zoraida. Nadie pudo decir nada. Incluso doña Eulalia, que siempre defendía a su hijo, balbuceó. «Lisandro, si no es nada, ¿por qué tienes esa cara tan pálida?». «No es nada». Apretó los dientes Lisandro. Pero su voz temblaba como la cuerda de una guitarra. «Tranquilos, todavía no lo he enviado», dijo Zoraida con una leve sonrisa. «Pero puedo enviarlo en cualquier momento». El aire en la habitación se volvió denso. Nerea respiró hondo, intentando mantenerse en pie, pero sus piernas estaban a punto de ceder. «¿Qué? ¿Qué quieres de mí?», susurró. «Quiero que recuerdes que todo lo que haces a espaldas de los demás siempre tiene un precio», respondió Zoraida, mirándola directamente a los ojos con una calma absoluta. Nerea bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. Por primera vez, su falsa debilidad no pudo ocultar el miedo en sus ojos. «Zoraida, es demasiado amenazar a la gente así», golpeó la mesa Lisandro. «No he amenazado a nadie. Solo he dejado claras las consecuencias», dijo Zoraida, levantándose y guardando la carpeta en su bolso con pulcritud. Se giró hacia doña Eulalia. «Mamá, con tu permiso me voy a casa a descansar. Estoy cansada». Y ante el silencio absoluto de la habitación, Zoraida salió. Nadie la detuvo. Nadie pudo decir ni una sola palabra. Doña Eulalia se desplomó en el sofá, agarrándose la cabeza. «Dios mío, Lisandro, si ese video sale a la luz, tu carrera está acabada». Nerea se tapó la boca. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero nadie la consolaba. Lisandro se quedó paralizado en medio del salón, respirando con dificultad, como si lo estuvieran asfixiando. Era la primera vez en su matrimonio que sabía lo que era tenerle miedo a su mujer. Y también era la primera vez que Zoraida los veía, a cada uno de ellos, tan asustados de su silencio que podía oír los latidos de sus corazones. Esa noche, una lluvia fina caía sobre el balcón del apartamento de Zoraida y Lisandro. El reloj marcaba casi las 12, pero el salón seguía iluminado. Zoraida estaba sentada en el sofá con un vaso de agua tibia en la mano. No lloraba, no estaba enfadada, ni siquiera cansada. Simplemente, estaba en una calma aterradora. La puerta del dormitorio se abrió. Lisandro salió, con la camisa a medio abrochar, el pelo revuelto y el rostro pálido. Se quedó de pie unos segundos, como si buscara las palabras para empezar una conversación que claramente temía. «Tenemos que hablar», dijo con voz ronca, intentando mantener la calma. Zoraida dejó el vaso sobre la mesa y levantó la vista. Su mirada no era fría, pero ya no había ni rastro de ternura. «Habla».
Lisandro respiró hondo y se sentó frente a ella. La luz amarilla acentuaba la tensión en su rostro. No dejaba de entrelazar las manos. ¿Qué es lo que quieres?, dijo, esforzándose para que su voz no temblara. ¿Quieres que te pida perdón? ¿Que termine con Nerea? ¿O quieres que borre el video? Zoraida lo miró directamente, con una frialdad que no necesitaba gritos. Habló lentamente, marcando cada sílaba. No quiero nada de eso. Tu honor es tuyo. Tú sabrás cómo protegerlo. Y en cuanto al video, haz como si no existiera. Lisandro bajó la cabeza, se apretó la frente y suspiró, frustrado. Zoraida, por favor, no hables así. Me pones muy nervioso. Estás nervioso, pero no por mí, dijo Zoraida, arqueando una ceja, sino porque tienes miedo de perder. Lisandro levantó la cabeza, su rostro aún más pálido. ¿Perder qué? Tu carrera, la buena imagen que tanto te ha costado construir, tu puesto en el hospital, el futuro que creías que yo nunca podría tocar, dijo Zoraida, con voz monótona, apoyando las manos en la mesa. Lisandro se quedó sin palabras. El aire se volvió denso, asfixiante. En ese mismo momento, en el pasillo exterior del apartamento, una figura se escondía contra la pared. Era Nerea. Tenía los ojos hinchados. El rímel corrido y las manos le temblaban como si sujetara brasas. Contenía la respiración para oír cada palabra. Dentro, Lisandro cambió de táctica. Por primera vez, su voz perdió la arrogancia. Lo siento, me equivoqué, pero tú conoces a mi madre. No me importa lo que piense tu madre, lo interrumpió Zoraida con una leve sonrisa. Nada amarga, pero que helaba la sangre. A partir de ahora, lo que hagas con Nerea es asunto tuyo. Yo ya no me meteré. Esa frase fue como un cuchillo que cortó el último hilo que ataba a Lisandro a la sensación de que su mujer todavía lo quería. Se levantó de un salto. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Ya no estás celosa? ¿Ya no me necesitas? Respóndete tú mismo a esa pregunta, dijo Zoraida, levantándose con una mirada profunda. Se dirigió al dormitorio y cerró la puerta. No la cerró de un portazo, ni hizo ruido. Pero fue precisamente esa suavidad lo que destrozó el corazón de Lisandro. Se dejó caer en el sofá, agarrándose la cabeza y susurrando. Dios mío, ¿qué hago ahora? Fuera, en el pasillo, Nerea se mordió el labio hasta hacerse sangre. Si Lisandro duda ahora, estoy perdida, pensó. No puedo permitir que vuelva con ella. El fuego de los celos ardió en sus ojos. Salió corriendo hacia el ascensor. Al mismo tiempo, en casa de doña Eulalia, la mujer estaba sentada en la cama con una taza de infusión, llamando a su hijo. Lisandro, escúchame. Si dejas a tu mujer ahora, es como tirar tu carrera por la ventana. Te tiene cogido por donde más duele, así que tienes que ser dócil. La otra es solo un capricho pasajero, ¿entiendes? Mamá, estoy hecho un lío, dijo Lisandro, pasándose las manos por el pelo. No seas idiota, gruñó su madre. Si ella se enfada ahora, con más razón tienes que retenerla. Lisandro guardó silencio, respirando pesadamente. Y fue ese silencio lo que encendió la llama en el corazón de Nerea, que escuchaba a escondidas la llamada desde fuera de la casa. Apretó los dientes. Piensan abandonarme, echarme a un lado. Sus ojos se enrojecieron como el fuego. No. Nunca. Esa noche, 3 personas, 3 pensamientos, 3 fuegos diferentes ardían en silencio, a punto de estallar. Zoraida, silenciosa pero afilada, estaba cambiando. Lisandro, en pánico, se tambaleaba entre 2 frentes. Y Nerea, consumida por los celos y la desesperación, empezaba a perder el control. Y a partir de ese momento, el verdadero juego de poder no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, el aparcamiento del Hospital del Sol estaba más concurrido que de costumbre. El ruido de los coches y los pasos apresurados de médicos y enfermeros creaban un bullicio caótico. Pero en un rincón apartado del aparcamiento subterráneo reinaba un silencio sospechoso. Zoraida acababa de cerrar el coche con el mando cuando una voz melosa la llamó por la espalda. Zoraida, espera un momento. Seguiró. Era Nerea. Estaba perfectamente maquillada, pero sus ojos estaban enrojecidos e hinchados, y el pelo le caía sobre los hombros como si no hubiera dormido en toda la noche. Se acercó, con la voz ahogada, como si la estuvieran estrangulando. Quiero hablar contigo un momento. Habla rápido, tengo que subir a mi planta, dijo Zoraida, erguida, sin mostrar sorpresa ni intentar evitarla. Nerea se mordió el labio y las lágrimas empezaron a brotar. No me malinterpretes, por favor. Lo de Lisandro y yo no es lo que piensas. Yo estoy enferma. Soy muy débil. Lisandro solo siente lástima por mí. ¿Enferma? Arqueó una ceja Zoraida. Si de verdad estás enferma, debe de ser la enfermedad de que te gustan los maridos de otras.
Nerea se quedó helada un instante y luego se secó las lágrimas. ¿Podrías no ser tan cruel? Yo quiero a Lisandro de verdad. No intento destruir tu familia. Solo quiero que me quieran. ¿Y crees que me voy a tragar tus lágrimas? Zoraida soltó un suspiro, medio sonriendo. Su voz era tranquila pero cortante como una navaja. No gritaba, no insultaba, pero dejaba a su interlocutora sin defensa. Nerea apretó los puños. No creas que por ser su mujer tienes derecho a menospreciarme. Yo lo conocí antes que tú. Antes de que te casaras con él, ya me había dicho que me quería. Zoraida no respondió. Se limitó a mirarla durante un largo rato. Su mirada no era de ira, sino de lástima. Y fue precisamente esa calma lo que enfureció aún más a Nerea. Iba a decir algo más, pero un pequeño bip sonó. Una cámara de seguridad, instalada en una columna cercana, los estaba enfocando directamente. Toda la conversación estaba siendo grabada, y justo en ese momento, se oyó una tos a lo lejos. El doctor Valeriano, un médico con más de 20 años en el hospital, pasaba por allí. No tenía intención de escuchar a escondidas, pero la frase de Nerea, «Yo lo conocí antes de que te casaras», le llegó nítidamente. Se detuvo un instante y los miró a ambos con una expresión de sospecha. «¿Qué discutís tan acaloradamente?», preguntó en voz baja. «No, no es nada», se apresuró a decir Nerea, pero sus ojos esquivos la delataron. «Buenos días», doctor Valeriano, dijo Zoraida, inclinando la cabeza con respeto. El doctor asintió y siguió su camino, pero no pudo ocultar su aire pensativo. Se fue negando con la cabeza. «Este hospital, últimamente hay demasiados líos». Media hora después, el rumor se había extendido por todas las plantas, desde urgencias hasta cirugía general. Desde las enfermeras más jóvenes hasta las más veteranas, todos susurraban. Dicen que el doctor Lisandro tiene una aventura con la nueva interna. Se estaban peleando a gritos en el aparcamiento, y ella decía que se conocían desde antes de la boda. Como se entere el director, lo echan a la calle. La junta directiva, que ya había oído rumores sobre el video del Café del Lago, convocó inmediatamente al comité de inspección interna. «Si la prensa se entera de esto, nuestra reputación quedará por los suelos», dijo un subdirector. «Si el asunto llega al colegio de médicos, nadie podrá salvar a Lisandro». Mientras el hospital era un hervidero de rumores, Zoraida revisaba unos expedientes como si nada hubiera pasado. Una enfermera le susurró. «Zoraida, ¿y oído que Lisandro?» Zoraida simplemente sonrió. «Es asunto suyo, no tiene nada que ver conmigo». Esa sonrisa, ligera como el viento, hizo que toda la planta se estremeciera. No era la sonrisa de una mujer traicionada, sino la de alguien que estaba lista para contraatacar. Por su parte, Nerea, después de la discusión con Zoraida, entró en la sala de descanso y tiró el bolso sobre una silla, respirando agitadamente. «No puedo permitir que el rumor se extienda. No puedo dejar que el hospital piense que estoy seduciendo al doctor Lisandro». Abrió su móvil y llamó a Lisandro repetidamente, pero él no contestó. Cada vez estaba más nerviosa, más fuera de control. «Si me abandona por el hospital, ni hablar». Apretó el móvil con tanta fuerza que se clavó las uñas en la piel. «Si Zoraida se atreve a darme un golpe, se lo devolveré con creces». Los ojos de Nerea ardían de rabia, odio, celos y miedo, todo mezclado en un caos absoluto. Una amante comenzaba su contraataque, pero no sabía que la protagonista, Zoraida, lo había preparado todo desde hacía mucho tiempo, y su próximo movimiento no sería tan sutil como los anteriores. A la mañana siguiente, en cuanto Lisandro puso un pie en la entrada del hospital, el guardia de seguridad lo detuvo. Lo miró con lástima. «Doctor Lisandro, la dirección le espera en la sala de juntas de la 6ª planta, inmediatamente». Esa simple frase le heló la sangre. La 6ª planta, la sala de juntas cerrada, era un lugar al que solo se invitaba a 2 tipos de personas: los que iban a ser premiados y los que iban a ser sancionados. Y hoy, Lisandro sabía perfectamente a qué grupo pertenecía. Entró en la sala. Los 4 miembros de la junta directiva ya estaban sentados. Nadie sonrió. El ambiente era tan denso que costaba respirar. El director del hospital, el señor Montalbán, un hombre famoso por su rectitud, dejó caer una carpeta sobre la mesa. Fue directo al grano. «Doctor Lisandro, ¿cómo explica la relación entre usted y la técnico Nerea Alonso?» Sin rodeos, el golpe fue directo al corazón. Lisandro tartamudeó. «Señor director, ella y yo solo somos compañeros». «¿Compañeros que van a comer solos y se dejan grabar en video en actitud íntima?», dijo el subdirector, cruzándose de brazos.
¿Compañeros que se pelean en el aparcamiento del hospital para que toda una planta los oiga? Cada palabra era como un puñetazo en la cara. El señor Montalbán, con frialdad, le deslizó un papel por la mesa. Aquí tiene. Queremos que redacte un informe hoy mismo sobre su relación personal con la señorita Alonso. Y prepárese, porque es posible que consideremos su suspensión. El rostro de Lisandro se quedó sin color, y el sudor le perlaba la frente. Tragó saliva con dificultad. Señor director, es un malentendido. Lisandro, usted es médico, lo interrumpió el director. No nos importa su vida privada, pero si arrastra al hospital a sus problemas, tendrá que asumir las consecuencias. Pero, me han tendido una trampa, dijo Lisandro con voz temblorosa. ¿Quién le ha tendido una trampa a quién es algo que tendrá que resolver usted? Golpeó la mesa el subdirector. El hospital no tolerará que la imagen de sus médicos se vea manchada por líos sentimentales con el personal. La puerta se cerró tras él con un clic que sonó como un martillazo de sentencia. Lisandro se apoyó en la pared tambaleándose. Nunca se había sentido tan patético. En el laboratorio de análisis, Nerea temblaba mientras el comité de inspección la interrogaba. «Te han llamado a ti también. Esto no pinta bien», le susurró una compañera. Nerea se mordió el labio hasta hacerse sangre. Cuando los inspectores se fueron, arrinconó a su mejor amiga y le dijo, temblando, «No es culpa mía. Todo es por culpa de Lisandro. No es capaz de ser claro. Ha dejado que su mujer lo manipule». Su voz ya no era débil, sino la de una persona desesperada a punto de perderlo todo. «¿Y ahora qué vas a hacer?», le preguntó su amiga. «No quiero que me investiguen», dijo Nerea, presa del pánico. «Si esto llega a la junta, me despiden. Todo es culpa de Lisandro», golpeó una taquilla. «Me prometió que me protegería. Dijo que se iba a divorciar, pero no ha hecho nada». Mientras tanto, en casa de Zoraida, su suegra doña Eulalia llegó corriendo por la tarde. Apenas entró por la puerta, le agarró la mano. «Hija, tienes que salvar a Lisandro. Van a suspenderlo». Su rostro estaba pálido, y su voz temblaba como la de alguien acorralado. «Dicen que ha dañado la reputación del hospital. Por favor, deshazte de ese video, no dejes que nadie lo vea». Zoraida, con calma, le sirvió un vaso de agua. «Beba un poco de agua, Eulalia, y luego me cuenta todo con calma». «No seas tan fría. Es tu marido», sollozó la mujer. «Sí, es mi marido», dijo Zoraida, mirándola directamente a los ojos. «Pero yo no tengo nada que ver con los problemas que él ha causado. No puedo arreglar sus errores por él». Doña Eulalia se quedó helada, sin poder creer lo que oía. «¿Quieres decir que te da igual?» «Yo no he filtrado el vídeo, ni he hablado con el hospital», dijo Zoraida, dejando el vaso sobre la mesa con una voz grave pero clara. «Lo que está pasando es consecuencia de sus propios actos». «Pero va a perder su trabajo, Zoraida». Se desesperó doña Eulalia. «Por favor, váyase a casa», dijo Zoraida abriendo la puerta. «Ya no es mi responsabilidad cargar con las consecuencias de lo que usted y Lisandro han provocado». Doña Eulalia miró a su nuera. Aquella mujer que una vez fue dócil, sumisa y resignada, ahora estaba de pie, fuerte, astuta y tan serena que daba miedo. Por primera vez, doña Eulalia entendió que el silencio de Zoraida ya no era sumisión, sino un adiós definitivo. Esa noche, Lisandro estaba sentado solo en el despacho de casa. Sobre la mesa, el informe que tenía que entregar a la mañana siguiente. A su lado, el teléfono, sin un solo mensaje de Zoraida. Se pasó las manos por el pelo, respirando con dificultad. ¿Cómo ha podido pasar todo esto? Recordó las palabras de Zoraida, su sonrisa fría, y luego la mirada aterrorizada de Nerea durante el interrogatorio. Se dio cuenta de que se estaba hundiendo por su propia indecisión. Por primera vez en su vida, Lisandro comprendió que no era que Zoraida fuera más fuerte, sino que él era demasiado débil para conservar nada. Su mujer, su carrera, su honor, todo se le escapaba de las manos, y sabía que esto era solo el principio. La noche avanzaba, y la casa estaba tan silenciosa que se oía el tic-tac del reloj de pared. Zoraida estaba ordenando unos archivos cuando la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Lisandro entró, con el rostro tenso y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Zoraida, te lo ruego, no envíes ese video», dijo con voz suplicante. «Ya me están investigando. Si esto se extiende más, lo perderé todo». Zoraida no se giró. Siguió colocando carpetas en su sitio con calma. «No lo voy a enviar». Lisandro soltó un suspiro de alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima. Pero justo cuando iba a acercarse, Zoraida continuó. «Pero lo que tú has hecho, lo pagas tú». La frase le oprimió el pecho. Se acercó bajando la voz. «Sigues enfadada conmigo, ¿verdad? Sé que he cometido un error. Lo arreglaré. Solo dame tiempo». «¿Crees que todavía espero eso?», dijo Zoraida con una leve sonrisa, carente de alegría. «¿Qué quieres, entonces?», preguntó él directamente, con voz apresurada.
¿Quieres arreglarlo o quieres el divorcio? Temblaba, sin atreverse a mirarla a los ojos. Zoraida se giró, con una calma extraña. No quiero el divorcio. El rostro de Lisandro se iluminó. Entonces, ¿eso significa que todavía sientes algo por mí? ¿Que quieres salvar nuestro matrimonio? Zoraida negó con la cabeza. Te equivocas. Se levantó y se acercó a él, pronunciando cada palabra con claridad. No me divorcio. Pero desde hoy, ya no somos marido y mujer. Lisandro se quedó paralizado. Zoraida, ¿qué estás diciendo? Exactamente lo que has oído, respondió ella, con la mirada firme. Legalmente seguiremos casados, pero tu papel en mi vida ha terminado. ¿Me estás poniendo a prueba? ¿Quieres que te demuestre algo? Apretó los puños Lisandro. No tengo ninguna necesidad de poner a prueba a nadie, ni necesito que nadie me demuestre nada, frunció el ceño Zoraida, con voz gélida. Entonces, ¿por qué dices esto? Gruñó él. Para que entiendas que te estoy sacando de mi vida, lo miró fijamente, y cada palabra fue como una losa de piedra. Poco a poco. En ese instante, Lisandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Retrocedió un paso, agarrándose al borde de la mesa. Zoraida, ¿qué significa eso? ¿Acaso no quieres que cambie? No, dijo Zoraida suavemente. Porque estoy demasiado cansada de esperar a que madures. Entonces, ¿qué somos ahora? Dijo él, con desesperación. Extraños compartiendo casa, respondió Zoraida al instante. Sin dolor, sin súplicas, sin aferrarse a nada. Solo una completa desconexión emocional. ¿Y qué pasa con Nerea? Balbuceó él. No puedo dejarla de golpe. Me está amenazando. Si la dejo, dice que revelará otro secreto en el hospital. Estoy atrapado, ¿no lo entiendes? Así que quieres que yo te proteja, pero también quieres mantener a Nerea cerca por si acaso, se rió Zoraida, una risa amarga. Lisandro se sonrojó, incapaz de responder. Zoraida lo miró, decepcionada. Has elegido quedarte en medio, pero los que se quedan en medio son siempre los primeros en caer. Se dio la vuelta y abrió la puerta de la habitación. Seguiremos viviendo juntos hasta que tu situación se resuelva, pero a partir de ahora, no te metas en mi vida privada. No puedes decir eso. Yo te quiero, Zoraida. Lisandro corrió a agarrarla del brazo. Ya no necesito tu amor, dijo Zoraida, soltándose con una calma aterradora. Salió de la habitación y cerró la puerta suavemente. Pero ese sonido fue como un desgarro para Lisandro. Se desplomó en una silla, agarrándose la cabeza. En ese momento, entendió lo que era perder a alguien mientras esa persona seguía de pie justo delante de él. Esa noche, Zoraida yacía en la cama, con la mirada tranquila, sin dolor, sin agitación. Solo el alivio de quien finalmente ha cortado el lazo que tanto daño le había hecho. Sintió que cruzaba una nueva puerta, la puerta de la lucidez. Y en la oscuridad del salón, Lisandro permanecía inmóvil. Por primera vez, vio con claridad que Zoraida había cambiado, y que ya no iba a volver a su lado. Por la mañana, en el estudio de diseño, la luz se colaba por los grandes ventanales e iluminaba el escritorio de Zoraida. Ajustaba unos planos con la mirada brillante y concentrada. Desde que pronunció la frase, ya no somos marido y mujer, parecía haberse transformado. Ya no pensaba en Lisandro, no le pesaban los problemas familiares, no había más lágrimas por cosas que no lo merecían. Su teléfono sonó. Era Iria, que entró corriendo en su despacho, emocionada. Zoraida. Tengo un cliente importantísimo. Dice que quiere reunirse contigo personalmente para ver tus diseños. ¿Qué cliente? Levantó la vista Zoraida. Gael Herrera, respondió Iria, asombrada. El dueño de la cadena de hoteles HP Luxury. Si consigues este proyecto, la empresa subirá a otro nivel. Zoraida se detuvo un segundo. HP Luxury era un hombre de peso en el sector inmobiliario y de diseño de interiores. ¿Qué ha dicho exactamente? Dice que ha visto tu portafolio y le encanta tu estilo minimalista y sofisticado. Quiere que diseñes todo su nuevo resort en la Costa del Sol. Pues preparémoslo, sonrió Zoraida. Su sonrisa ya no era frágil. Era nítida, segura y llena de energía. Por la tarde, Zoraida fue a la reunión en el Café Molière. Llevaba un vestido de seda verde jade, el pelo recogido en un moño bajo y un maquillaje natural pero elegante. Al entrar, varias personas se giraron para mirarla, no por ser llamativa, sino por el aura de una mujer que había dejado atrás un matrimonio tóxico, madura, serena, sin rastro de debilidad. Gael Herrera, un hombre de unos 30 y tantos años, elegante y con una sonrisa amable, se levantó para saludarla. Hola, Zoraida. Soy Gael. Tus diseños son impresionantes. Me gustaría proponer una colaboración a largo plazo. Gracias por tu confianza, Gael, respondió Zoraida, estrechándole la mano con voz clara.
Te enviaré los primeros bocetos en 3 días. Espero con ganas, asintió él. La reunión fue mucho mejor de lo que esperaba. Al salir, bajo la luz del atardecer, Zoraida sintió que su antiguo yo había muerto por completo. Ahora era otra persona. Mientras tanto, no muy lejos de allí, un coche plateado estaba aparcado en silencio. Lisandro, sentado dentro, miraba a través del cristal. Vio a Gael abrirle la puerta del coche a Zoraida, vio la leve sonrisa de su mujer, esa elegancia que él había perdido. «Zoraida, has cambiado tanto», susurró con un nudo en la garganta. «Antes ibas a trabajar con ojeras de tanto llorar. Ahora, brillas». Lisandro se mordió el labio y apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Nunca imaginó que la mujer que una vez sufrió en silencio por él pudiera volverse tan atractiva al alejarse. El arrepentimiento se colaba por cada poro de su piel. Esa noche, cuando Zoraida llegó a casa, doña Eulalia la estaba esperando en la puerta. «Zoraida, he preparado arroz con leche para que te refresques». «Gracias», mamá, dijo Zoraida sorprendida. «Me cambio y bajo». «Zoraida». Doña Eulalia le sujetó el brazo. «Quería pedirte perdón por lo de la cena del otro día. Fui muy impulsiva. No me lo tengas en cuenta, por favor». Su voz era suave, muy diferente a la dureza de antes. Frente a ella había una mujer asustada. Asustada de que su familia se rompiera de verdad, de que el silencio de Zoraida tuviera consecuencias irreparables. «No tienes que disculparte, mamá. Ya no pienso en ello», respondió Zoraida brevemente. Pero fue esa serenidad lo que más asustó a doña Eulalia. Esa noche, Zoraida estaba sentada en su escritorio, dibujando los bocetos para el nuevo proyecto. La luz de la lámpara iluminaba su rostro concentrado, radiante. Detrás de la puerta, Lisandro la observaba en silencio. Miraba a su mujer como a una extraña, sin llorar, sin celos, sin súplicas, sin rencor, solo avanzando en silencio, dejándolo atrás. «¿De verdad piensas dejarme?», se preguntó Lisandro. Pero Zoraida simplemente pasó a una nueva página. No lo oyó, ni necesitaba hacerlo, porque ya no era la mujer de antes. Por la mañana, el vestíbulo del hospital estaba abarrotado. Zoraida se disponía a marcharse tras entregar los planos del nuevo diseño de la sala de partos, cuando Iria corrió hacia ella, sin aliento, con una mezcla de indignación y emoción en el rostro. «Zoraida, tengo algo súper importante que contarte», dijo Iria, apretando el móvil. «¿Qué pasa, Iri? ¿Por qué estás tan alterada?», preguntó Zoraida con calma. Iria la llevó a un rincón apartado y le mostró el teléfono. «Mira esto. Es mucho más grave que el video del otro día». En la pantalla había una grabación de audio. La voz de una enfermera mayor sonaba, lenta y clara. «Esa Nerea no es ninguna santa. Ya se metió en los matrimonios de 2 médicos de este hospital. Las 2 esposas acabaron dejando sus trabajos. La que habla es Leocadia, la jefa de enfermeras que se jubiló», explicó Iria. «Antes era muy amiga de Nerea y sabe muchas cosas». La grabación continuaba. «Y no solo eso. Una vez se quedó con dinero de una colecta para un paciente sin recursos. El asunto se tapó porque el jefe de servicio de entonces la protegió. Esa manía que tiene de fingir que llora, de hacerse la débil. ¿Quién no la conoce en este hospital?». «Escúchalo», dijo Iria, apretando los dientes. «Así entenderás por qué se atrevió a hacerte esto». Zoraida revisó toda la información, la grabación, las fotos, los antiguos mensajes de la enfermera Leocadia. La verdad era evidente, pero el rostro de Zoraida permaneció tranquilo, sin rastro de ira. «¿Leocadia estaría dispuesta a testificar si el hospital se lo pide?», preguntó. «Sí», asintió Iria. «Dice que si alguien con autoridad le pregunta, lo contará todo». «Bien». «Gracias», Iri, dijo Zoraida, guardando el móvil y respirando hondo. «¿No piensas hacerle nada?», frunció el ceño Iria. «No hace falta», respondió Zoraida suavemente. Los culpables acaban cayendo por su propio peso. Al llegar a casa, Zoraida encendió el portátil y abrió un navegador en modo incógnito. Creó una dirección de correo electrónico anónima, adjuntó toda la información que Iria le había enviado, sin añadir insultos, amenazas, ni comentarios maliciosos. Solo una línea, a la atención de la junta directiva. «Estas son las infracciones encubiertas relacionadas con la técnico Nerea Alonso. Confío en que el hospital considere necesario revisar la ética de su personal del departamento de cirugía». Pulsó enviar sin dudar, sin que le temblara la mano, sin remordimientos. Lo que sucediera a continuación ya no era asunto suyo. Esa tarde, la sala de juntas principal se iluminó antes de lo habitual. La dirección del hospital, tras recibir el correo anónimo, convocó una reunión de urgencia. Llamaron al jefe de servicio y pidieron al Departamento de Recursos Humanos que revisara los expedientes antiguos.
Todo se llevó a cabo con tanto secretismo que la propia Nerea, ajena a todo, se retocaba el pintalabios en el espejo antes de empezar su turno, sin saber lo que le esperaba. Una joven enfermera corrió hacia el vestuario y susurró a una compañera. «Creo que la dirección está investigando a alguien. Dicen que es de nuestro departamento». Aunque lo dijo en voz baja, varias miradas se llenaron de preocupación. Sobre las 4 de la tarde, mientras Nerea registraba unos medicamentos en el almacén, el altavoz del hospital sonó. Se ruega a la técnico Nerea Alonso que acuda a la oficina de administración inmediatamente. La voz no era fuerte, pero dejó a toda la sala sorprendida. «¿Qué pasa, Nerea?», preguntó una compañera. «Seguro que es una revisión rutinaria de expedientes», rió ella, forzando la sonrisa, pero sus manos temblaban ligeramente. Cuando entró en la oficina, 2 directivos la esperaban. Sobre la mesa, una gruesa carpeta y un pendrive negro. «Señorita Alonso», dijo uno de ellos directamente. «El hospital ha recibido una queja anónima sobre su conducta poco ética. Necesitamos que colabore y responda a nuestras preguntas». «¿Qué? ¿Qué queja?», palideció Nerea. Yo no he hecho nada malo. Lo investigaremos desde el principio. Esperamos su cooperación», dijo el otro directivo con calma. La puerta se cerró, y todo el departamento empezó a murmurar. Mientras tanto, Zoraida estaba sentada en una cafetería, trabajando en los bocetos para Gael Herrera. La luz amarilla era suave, y la lluvia repiqueteaba en el toldo. No miró las redes sociales. No buscó noticias del hospital. No esperó resultados. Iria le envió un mensaje. «Zoraida, han llamado a Nerea. Todo el departamento está hablando de ello». Zoraida solo respondió. «Vale. No les hagas caso, Iri. Estoy trabajando». Ni una palabra más. Porque para una mujer que había pasado página, castigar a quien la traicionó no era una cuestión de venganza, sino de poner punto y final. Al anochecer, cuando Nerea bajó las escaleras del hospital, su rostro estaba pálido. Arrastró los pies hasta el aparcamiento bajo una llovizna fina. «Nerea, ¿qué te han preguntado?», la llamó una compañera. «Dicen que es algo grave». «No, no lo sé», se mordió el labio Nerea, pero sus ojos enrojecidos lo decían todo. En la penumbra del aparcamiento, un coche estaba parado en silencio. Lisandro, sentado dentro, observaba a Nerea caminar, temblando. «¿En qué más te has metido, Nerea?», susurró para sí mismo. Por primera vez, su mirada no era de compasión, sino de hastío. Mientras tanto, en otro lugar, Zoraida cerraba su carpeta de dibujos, se levantaba y salía de la cafetería. Su figura era erguida, sus pasos ligeros. No sabía, ni necesitaba saber, que lo que había hecho ese día había sacudido los cimientos del hospital. A primera hora de la mañana siguiente, un comunicado oficial fue colgado en el tablón de anuncios del hospital. El nombre del doctor Lisandro García, del Departamento de Cirugía General, destacaba en letras rojas. Suspensión temporal de empleo de 3 meses para investigar infracción del Código Ético Profesional. La noticia corrió como la pólvora, desde el postoperatorio hasta urgencias. Los cuchicheos no tardaron en aparecer. Seguro que es por lo de la técnico esa. ¡Qué pena! Tan guapo y tan poco profesional. Parecía un modelo a seguir. Y mira, Lisandro estaba de pie en medio del pasillo, con la notificación en la mano, el rostro grisáceo. Intentó marcharse rápidamente, pero sus pies pesaban como si estuvieran anclados al suelo. Al mismo tiempo, en el departamento de diagnóstico por imagen, Nerea fue llamada para recibir su notificación de traslado. Se quedó paralizada al oír al jefe de servicio leerla. Debido a quejas sobre su falta de profesionalidad y conducta inapropiada en el entorno médico, será trasladada temporalmente al departamento de rehabilitación para continuar su trabajo bajo supervisión. ¿Por qué yo? No he hecho nada malo. ¿Por qué me degradan a ese departamento?, dijo Nerea pálida. Reflexiones sobre su comportamiento, respondió el jefe con frialdad. Ya habíamos recibido varias quejas sobre usted en este departamento. Al salir de la oficina se topó con Lisandro en el pasillo. Corrió hacia él y le agarró del brazo. «Es por tu culpa. Por tu culpa me han trasladado. Por tu culpa lo he perdido todo. Tú te lo has buscado», la apartó Lisandro molesto. «Yo no te obligué a hacer nada. Si hubieras sido claro con tu mujer desde el principio, yo no estaría así», gritó Nerea, con el rostro enrojecido. «Eres un cobarde. Solo sabes esconderte detrás de tu mujer para salvar tu carrera». La acusación fue como una bofetada. Dolorosa, humillante, pero no pudo negarla. Nerea se dio la vuelta y se marchó. El sonido de sus tacones resonando fríamente en el suelo de baldosas, sin una sola mirada atrás. Por la noche, Lisandro estaba sentado solo en el sofá.
Una única luz amarilla iluminaba su rostro demacrado. Abrió el móvil y releyó los antiguos mensajes de Zoraida. ¿Has cenado ya? Intenta volver pronto, buenas noches. Frases sencillas y cotidianas que ahora le dolían en el alma. El teléfono vibró. Era su madre, doña Eulalia. Contestó. Lisandro, por el amor de Dios. ¿Qué has hecho? Dijo su madre con voz ansiosa. Toda la familia está hablando de tu sanción. Ve a pedirle perdón a Zoraida. Si se enfada de verdad, ¿quién te va a salvar? Mamá, no quiero volver a utilizar a Zoraida, frunció el ceño él. ¿Utilizar? Es tu mujer, tiene que estar de tu lado. ¿Vas a dejar que esa otra chica te lo arruine todo y seguir como un tonto por ella? Le gritó. Mamá, por favor, no te metas más, suspiró él. Si no me meto, ¿quién te va a salvar? Gritó ella. Si lo hubiera sabido antes, habría hecho lo imposible por retener a Zoraida desde el principio. Lisandro guardó silencio. Doña Eulalia colgó con un suspiro de reproche. Un rato después, oyó abrirse la puerta principal. Era Zoraida. Llevaba una carpeta de planos y su maletín de trabajo. Un vestido blanco le ceñía la cintura y llevaba el pelo recogido en una coleta alta. No lo miró, simplemente caminó directa hacia el despacho. Pero ese instante fue suficiente para romperle el corazón. Estaba serena, hermosa, fuerte. Una mujer que había salido de la oscuridad de su matrimonio. Zoraida. Has vuelto tarde hoy, dijo él con voz temblorosa. Tengo mucho trabajo con el proyecto de Gael Herrera, respondió ella sin girarse. La fecha de entrega es ajustada. Me voy al despacho. Su voz era suave pero fría como el viento de invierno. Lisandro se levantó, queriendo decir algo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Solo pudo ver cómo su silueta desaparecía tras la puerta. Y en el momento en que la puerta se cerró, sintió un dolor en el pecho tan agudo que casi lo asfixia. Zoraida, me he equivocado. De verdad que me he equivocado, murmuró para sí mismo. Esta vez no era la presión del hospital, ni los gritos de su madre, ni la traición de Nerea lo que lo hundía. Era el hecho de que Zoraida lo había abandonado por completo en su corazón. Sin gritos, sin llantos, simplemente dejándolo atrás en silencio. Y eso era lo que más le dolía. Aquella tarde, una lluvia fina caía sobre Madrid. Las gotas repiqueteaban en el cristal del coche mientras Zoraida se detenía frente a la casa que una vez fue su hogar. Respiró hondo y bajó. Lisandro ya la esperaba en la puerta, con un aspecto visiblemente demacrado. Llevaba una camisa arrugada, ojeras profundas, y el pelo revuelto por la falta de sueño. Zoraida, gracias por venir, dijo en cuanto la vio. De verdad que quiero aclararlo todo. Zoraida no respondió. Pasó a su lado y entró en la casa con una extraña serenidad. En el salón, Nerea ya estaba sentada. Llevaba un maquillaje cargado, con aire desafiante, pero sus ojos delataban su miedo. En cuanto vio a Zoraida, se levantó de un salto. ¿Has venido? Bien. Hoy quiero dejar las cosas claras. No voy a permitir que me arruines la vida. ¿Arruinarte la vida? Arqueó una ceja Zoraida. Sí. Nerea señaló a Zoraida con el dedo, con voz chillona. Desde que enviaste la denuncia, me han trasladado de departamento, me están investigando, mis compañeros murmuran a mis espaldas. ¿Me odias tanto que quieres acabar conmigo? Lisandro frunció el ceño. Nerea, no digas tonterías. Zoraida, no. No finjas ser inocente, lo interrumpió Nerea, acercándose a Zoraida. Si no fuiste tú, ¿quién fue? Ese pendrive, ese video, y la denuncia anónima a la dirección, ¿quién más se tomaría tantas molestias? Zoraida dejó el bolso sobre la mesa y, con calma, sacó una fina carpeta de papeles. ¿Quieres verlo claro, verdad? Dijo lentamente. Su voz era suave, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. Le entregó la carpeta. Nerea la cogió, sus ojos recorrieron el texto y, de repente, palideció. Era una copia de la denuncia anónima que había recibido la dirección, detallando todas las irregularidades de Nerea en los últimos 2 años, incluyendo el desvío de fondos de la colecta e incluso fotos que comparaban sus extractos bancarios. ¿Cómo? ¿Cómo tienes esto? Tartamudeó Nerea, temblando. Esto solo lo saben los directivos. ¿Quién te lo ha dado? No importa quién me lo ha dado, dijo Zoraida, mirándola fijamente a los ojos. Lo importante es que todo es verdad. Nerea retrocedió un paso, con el rostro blanco como el papel. No, me estás tendiendo una trampa. ¿Quieres que me despidan? ¿Quieres robarme a Lisandro? ¿Qué segura estás de ti misma?, se rió Zoraida, con una sonrisa irónica. Lisandro no es un objeto que se pueda robar. Zoraida, por favor, no hables así, dijo Lisandro incómodo. Si lo quieres, ahí lo tienes, dijo Zoraida, cruzándose de brazos. Quédatelo, te lo devuelvo. La frase dejó a los otros dos sin palabras. Nerea, tras unos segundos de silencio, estalló de rabia. ¿Crees que me has ganado?
Pues no. Aunque presentes denuncias, no me vas a hundir. Ya has perdido, Nerea, negó Zoraida con la cabeza. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienes miedo. Tanto miedo que estás huyendo del hospital, tanto miedo que culpas a otros para salvarte a ti misma. Zoraida miró los papeles y concluyó lentamente. Y quien te da miedo no es él, sino la verdad. Nerea temblaba, incapaz de decir una palabra. Miró a Lisandro, el hombre que creía que la protegería. Pero él se quedó inmóvil, sin atreverse a acercarse, sin decir una palabra en su defensa. En ese momento, Nerea entendió que todo había terminado. Se dio la vuelta bruscamente y salió corriendo, llorando. El sonido de sus tacones resonó en el suelo, pesado y desolador. La puerta se cerró de un portazo tras ella, dejando a los dos solos en la casa. Lisandro suspiró y se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Zoraida, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? El perdón no es algo que debas buscar en mí, ni algo que yo pueda darte, dijo Zoraida, mirándolo con una mirada un poco más suave, pero increíblemente distante. Puedo cambiar, levantó él la cabeza, con la voz quebrada. Te lo juro, solo no me dejes. No te dejo, negó ella suavemente. Pero hemos terminado. Zoraida, repítalo. No puedo aceptar esto. Se levantó Lisandro de un salto, caminando hacia ella. Hace mucho tiempo que, en mi corazón, dejé de ser tu mujer, retrocedió ella un paso. Él se quedó helado, el dolor grabado en cada rasgo de su rostro. Zoraida cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de irse, pronunció una última frase, tan ligera como el viento pero más afilada que cualquier cuchillo. Solo he venido a poner punto y final a todo esto. No volveré a pisar esta casa. Cerró la puerta. El clic fue suave, pero para Lisandro sonó como si se cerrara un capítulo entero de su vida. Por la mañana, en la tranquila callejuela donde Zoraida había alquilado un pequeño estudio, la luz del sol se filtraba por las cortinas e iluminaba un papel con el sello oficial del juzgado sobre la mesa de cristal. La demanda de divorcio estaba lista. A su lado, un sobre fino contenía todas las pruebas que Iria le había proporcionado. Zoraida acarició el borde del papel, con el rostro sereno pero la mirada profunda. Hoy, todo terminaría. Cuando Lisandro apareció en la puerta, ya no quedaba ni rastro del médico respetado que una vez fue. Llevaba una chaqueta arrugada, el pelo revuelto y profundas ojeras por las noches de insomnio. Se quedó inmóvil unos segundos antes de hablar. «Zoraida, ¿puedo pasar?» Pasa, se apartó ella. Hablemos claro. El silencio en la habitación era tan profundo que se oía el tic-tac del reloj. Lisandro vio la demanda sobre la mesa. Se acercó tambaleándose y se detuvo, con las manos temblorosas. «¿Esto es?» «La demanda de divorcio», dijo Zoraida, con cada palabra clara. «Ya la he firmado. Solo faltas tú». «Zoraida, ¿de verdad quieres esto?», dijo él con la voz quebrada, apretando el papel. «Lo he querido desde hace mucho tiempo. Hoy es el momento adecuado», respondió ella, sin apartar la mirada. Él se sentó, entrelazando las manos para contener el temblor. Ella le puso otro papel delante. «Y esta es la última cláusula». Lisandro lo abrió. Apenas leyó unas líneas, su rostro palideció. Cláusula. Si usted intenta dificultar, acosar, retener o dañar el honor de Zoraida de cualquier forma, ella enviará todas las pruebas relacionadas con su ética profesional al Colegio de Médicos Nacional. Esto implicaría la revocación permanente de su licencia para ejercer. «Zoraida, ¿haces esto para amenazarme?». Levantó la vista, con la voz rota. «No. Es mi límite para protegerme», negó ella. «No quiero que sigas usando los sentimientos para manipularme o presionarme. Quiero un divorcio con el último ápice de respeto. Si eliges otro camino, yo también tengo el mío». Lisandro bajó la cabeza, sus hombros se sacudían. «Yo nunca imaginé que todo terminaría así». «Firma». Lisandro le acercó ella un bolígrafo. «Ya es demasiado tarde». Al principio, él no se movió. Miró la demanda, la cláusula, y luego a ella, como si cada mirada fuera un corte en su propia carne. Finalmente cogió el bolígrafo. Su mano temblaba tanto que el trazo salió torcido, pero firmó con su nombre completo. Cuando la última letra quedó escrita, soltó el bolígrafo y se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas cayeron sobre la mesa, una a una. Un rato después, levantó la vista, con los ojos enrojecidos y la voz destrozada. «Zoraida, solo quiero preguntarte una cosa. ¿Por qué no usaste las pruebas desde el principio? ¿Por qué esperaste hasta ahora?» Zoraida se quedó en silencio, apretando ligeramente las manos. Lo miró durante un largo rato antes de responder. «Porque una vez te quise». La frase fue tan suave como un suspiro, pero para Lisandro fue como una puñalada directa al corazón.
Solía pensar que podría perdonarte, continuó Zoraida, con una voz tranquila pero dura como una roca. Pero hoy, ese amor se ha acabado. Lisandro se quedó paralizado, con el dolor reflejado en sus ojos. Un dolor que ella nunca había visto en él en todos esos años. Pero Zoraida no vaciló. Cogió la demanda firmada por ambos, la metió en una carpeta y la cerró con cuidado. Gracias por firmar. A partir de ahora, oficialmente, no tenemos nada que ver. Zoraida, no te vayas. Por favor, no me dejes así. Se levantó él de un salto, desesperado. Zoraida se dirigió a la puerta y se giró una última vez. Me fui el día que elegiste creer a otra persona en lugar de a mí. Hoy solo es la firma que lo confirma. Dicho esto, abrió la puerta y salió. El viento le alborotó suavemente el pelo. La puerta se cerró tras ella, sin una sola mirada atrás. Dentro de la habitación, Lisandro se desplomó en la silla, con la demanda temblando en sus manos al ritmo de su respiración. El dolor que sentía hoy era algo que él mismo había causado, y ya no tenía arreglo. 6 meses después de firmar el divorcio, la vida de Zoraida había pasado a una página completamente nueva. Estaba de pie en la moderna oficina de su empresa, donde acababa de ser nombrada jefa del equipo de diseño de interiores. Sus compañeros le presentaban los nuevos bocetos, todos con una evidente admiración. Zoraida, dijo una joven diseñadora con orgullo. El cliente, Gael Herrera, dijo que el render que preparaste solo se puede describir con una palabra: excepcional. Gracias, sonrió Zoraida, con una mirada tranquila pero llena de autoridad. Sigamos esforzándonos todos. Este proyecto tiene que ser perfecto. No presumía, no era arrogante, pero la confianza que emanaba iluminaba toda la oficina. Gael Herrera, el apuesto y exigente cliente, dueño de una gran cadena hotelera, últimamente la invitaba a menudo a tomar un café para hablar de diseño. Su relación era suave, respetuosa, sin prisas. Ambos mantenían una distancia profesional, pero sentían una simpatía mutua. Zoraida no tenía prisa. Estaba disfrutando de una libertad que nunca antes había conocido. Por el contrario, la vida de Lisandro se había hundido en un abismo. De ser un médico con un futuro brillante, ahora era solo un asistente en una pequeña clínica privada en una calle apartada. La bata blanca ya no le daba el mismo orgullo. Su honor estaba manchado. Sus antiguos compañeros lo evitaban. Los pacientes lo miraban con recelo. Esa tarde, al salir del trabajo, vio una figura familiar pasar frente a su antiguo hospital. Un momento aparentemente normal que lo dejó paralizado. Era Zoraida. Llevaba un vestido azul claro y caminaba con paso lento pero seguro. La luz del atardecer le bañaba el rostro, haciéndola tan hermosa que dolía el corazón. Zoraida, tartamudeó Lisandro. Sin pensarlo, corrió tras ella, con voz apresurada. Zoraida, espera, soy yo. Pero Zoraida no se giró, no se detuvo, no vaciló. Oyó perfectamente su llamada, pero sus pies siguieron avanzando con paso firme, como una forma de confirmar que el hombre que la seguía ya no pertenecía a su vida. Lisandro se detuvo en medio de la acera, viendo cómo su silueta se alejaba. Sintió un nudo en la garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas. Una antigua enfermera pasó a su lado y suspiró. Cuando la tenías, no supiste valorarla. Ahora que la has perdido, te arrepientes. Lisandro apretó los puños, pero ya no podía cambiar nada. Esa noche, Zoraida e Iria estaban sentadas en una terraza junto al río. La luz amarilla se reflejaba en el agua, creando un ambiente de paz. ¿No te arrepientes ni un poco de haber dejado esa casa?, preguntó Iria, apoyando la barbilla en la mano. Zoraida hizo girar suavemente su copa de cristal. Una alegría serena brillaba en sus ojos. ¿Arrepentirme? No. El día que le entregué esos papeles, me liberé a mí misma, dijo lentamente. Con seguridad. He esperado este día durante mucho tiempo, sonrió Iria, aliviada. Ahora estás más guapa que nunca. Eres tú misma. No necesito que nadie me mire, ni que nadie me pida perdón, dijo Zoraida, reclinándose en la silla, con la vista fija en las luces de la ciudad. Solo necesito sentirme en paz, y eso es suficiente. Y te lo mereces, Zoraida, asintió Iria. Al bajar las escaleras de la terraza, el viento nocturno le acarició el pelo. La luz al final de la calle iluminó su rostro, revelando la sonrisa de libertad que tanto le había costado conseguir. Sin ataduras, sin dolor, sin ningún hombre indeciso que la frenara. Zoraida caminó directa hacia la luz, con paso firme y orgulloso. Una mujer que una vez fue menospreciada, ahora era alguien a quien todos se giraban para mirar. Y solo cuando se fue, entendieron su verdadero valor.